Bueno, realmente cuando me enviaron el tema de la conferencia, lo primero que pensé fue en proponerles otro cambio del título, el nombre del título, porque de pronto este título no reflejaba lo que hoy en día se está haciendo en radioterapia, no reflejaba los parámetros y las definiciones de radioterapia moderna. Pero después reflexioné y dije, no, lo mejor es que empezamos con esto, voy a hablar un poquito de la historia, de cómo ha evolucionado la radioterapia hasta llegar hoy en día a lo que estamos haciendo y de pronto a un futuro próximo también. Entonces, pues todos sabemos que la radioterapia en los gliomas del sistema nervioso central, tanto de alto grado como de bajo grado, históricamente ha tenido un papel importante. Sin embargo, desafortunadamente, los resultados o su aporte a la supervivencia de los pacientes ha sido modesto, especialmente en los gliomas de alto grado. En las décadas de los 80, afortunadamente, empezaron a aparecer equipos de imágenes diagnósticas, equipos nuevos de radioterapia, ya con formal, aceleradores lineales con mayor versatilidad. Eso aumentó las expectativas de que de pronto íbamos a poder mejorar la supervivencia de los gliomas y de pronto también a disminuir la toxicidad. ¿Cómo empieza un poquito el recuento de la historia de la radioterapia en los tumores cerebrales? Pues inicialmente, como no sabíamos dónde estaba el tumor localizado porque se carecía de imágenes, apenas el TAC estaba apareciendo, renaciendo, o naciendo, perdón, pues se usaban campos holoencefálicos grandísimos, calculados a un punto. De milagro solamente se le protegían los ojos al paciente y lo que uno observaba eran las consecuencias que vemos. Ahora se me fue toda la conferencia, discúlpenme. Observaba uno, gracias, que de pronto al tomar imágenes, pues toda la lesión que producía la irradiación en todo el encéfalo o parcialmente, porque pues de pronto no irradiaba todo el encéfalo, pero sí algo parcial y se traducía en estos cambios. Y estos cambios traían unas secuelas importantes, especialmente en el área neurocognitiva. También había en otros efectos, sobre todo a nivel hormonal, pero la parte neurocognitiva era muy afectada o se afectaba o se puede afectar de una manera importante. Entonces, ¿qué pasó? De pronto también como en los 70, los 80, en estudios efectuados en pacientes que morían de glioblastoma de necropsias o por imágenes, ya con las imágenes diagnósticas nuevas, se observó que los tumores generalmente recaían a no más de 2 centímetros del lecho tumoral. Entonces, esto afortunadamente hizo cambiar un poquito la estrategia del manejo con radioterapia de estos tumores. Se concluyó que no era necesario irradiar todo el cerebro. Sin embargo, todavía no se contaba con equipos o sistemas de planificación en 3D. Pueda que tuviéramos los TACs, las resonancias, pero no las teníamos unidas a la radioterapia. Entonces uno era viendo más o menos con el TAC y la resonancia pintando un posible volumen tumoral y haciendo una planificación en 2D. Ahí por lo menos garantizábamos que el tumor podía estar bien irradiado, pero no teníamos ni idea qué estaba pasando con las estructuras críticas aledañas al tumor. Afortunadamente en esa misma época, ya hacia los 90, surgieron pues, bueno, las imágenes diagnósticas que ya conocemos, la de resonancia, el PET, la tomografía axial computarizada, todo esto, las imágenes metabólicas, comenzaron también a crearse o a desarrollarse sistemas de planeación en 3D que incorporaban las imágenes de los TACs y la resonancia que nos permitían fusionarlas para poder dibujar después o contornear después el volumen tumoral a irradiar y los órganos críticos. También pues, se desarrollaron los aceleradores lineales que tenían colimadores multihojas que nos permitían conformar o ajustar, de pronto la palabra más correcta es ajustar los campos de irradiación al volumen tumoral determinado. Todo esto pues, conllevó a que las cosas fueran evolucionando de una manera más satisfactoria, por lo menos desde el punto de vista de toxicidad.
Entonces aquí vemos, voy a darles algunos ejemplos, por ejemplo, en el PET, en el TAC y en la resonancia. Entonces primero teníamos el TAC, uno veía pues la lesión bastante bien, lo mismo que en la resonancia, pero después al hacer el PET, sobre todo el PET con metionina, observábamos que de pronto el volumen, si nos hubiéramos confiado en hacerlo solamente con el TAC o la resonancia, estábamos perdiendo o dejando de irradiar volumen tumoral importante. Esto nos ha conllevado a pensar en que las imágenes metabólicas, las imágenes que más adelante nos van a hablar de todo esto, yo no soy experta en esto, son fundamentales para la delimitación de los volúmenes tumorales. Otro ejemplo, esto es un paciente con un glioblastoma multiforme antes de la radioterapia, pues si vemos que si solamente nos fiamos de lo que nos da la resonancia, vemos que si lo comparamos con el PET con metionina, definitivamente aquí estamos perdiendo tumor y no lo estamos irradiando, y de pronto aquí estamos sobretratando esta parte pensando que es tumor, y cosa que no lo confirma el PET con metionina. Otro ejemplo también interesante, un astrocitoma grado 3, lo mismo. Si solo con la resonancia aquí algo ve uno que de pronto pueda que haya tumor, pero pues con el PET definitivamente nos va a ayudar a delimitar mucho mejor la lesión y de esa manera lograr una mejor distribución de la dosis. Otro ejemplo interesante, muy bonito, con el PET con metionina, comparamos con una resonancia en T2 o en T1 con gadolinio y se pueden fusionar esas imágenes y pues vamos a tener el resultado más exacto de lo que tenemos que irradiar. Aquí de pronto podemos estar perdiendo tumor. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Nosotros eso lo teníamos que hacer antes, fusionarlo, digámoslo así, con los ojos, pero afortunadamente los sistemas de planificación, hoy en día uno toma el TAC del paciente, toma la resonancia, toma el PET si es posible y fusiona esas imágenes en los softwares que tienen los equipos de planeación hoy en día en 3D, con los que se cuenta en nuestro medio inclusive. Entonces vemos cómo fusionamos las imágenes, tienen que quedar bien emparejadas para que no vaya a haber ninguna alteración pues alguna diferencia, digamos, en la fusión de imágenes. Aquí se introducen varios conceptos. Aquí mis colegas oncólogos radioterapeutas me perdonan que de pronto repita esto, ellos ya lo conocen muy bien. Son varios conceptos. Existe la Comisión Internacional de Unidades de Radioterapia, que es el ICRU. El ICRU quiso uniformar todos estos conceptos de volúmenes tumorales para que todos nos entendiéramos a nivel mundial. Entonces, cuando uno va a hacer una planificación de un tumor, pues la primera definición es el tumor, el GTV, que es Gross Tumor Volume o el tumor grande, el cual está delimitado exactamente el volumen, el tumor, y después viene el volumen tumoral crítico, que generalmente se le da 1 o 2 centímetros teniendo en cuenta posibles células por fuera. Generalmente esto se puede hacer con resonancia nuclear magnética en T1 con gadolinio o en T2. Y después viene el volumen de planeación tumoral, el PTV, que es el Planning Tumor Volume, que ya no es un concepto anatómico, sino más geométrico, el cual nos va a asegurar que el CTV queda completamente o homogéneamente irradiado. Y los órganos a riesgo, que también los tenemos que delimitar, en este caso el tallo, la vía óptica, muchas otras estructuras, el cuerpo calloso, el uncus del hipocampo, todas estas estructuras las tenemos que delimitar para esquivarlas, digamos, de esa manera en el momento en que se está irradiando el paciente. Entonces, hoy en día, pues uno habla más de volúmenes tumorales, del CTV, del GTV y el PTV, más que hablar de campos grandes de irradiación. En eso es que ha cambiado muchísimo la historia de la radioterapia. Existen varias técnicas de irradiación hoy en día. Se empezó con las 3D, lo que se llama conformacional o conformational, que en español la palabra puede ser radioterapia ajustada, que era simplemente con un sistema de planeación en 3D, ajustar con las hojillas del colimador que tienen los aceleradores
los campos de irradiación y entrar por múltiples campos de una manera pues, mucho más segura y más precisa. Existen otras técnicas como la radioterapia de intensidad modulada, que en principio es algo muy similar, que se cuenta con un software especial que, como su nombre lo indica, nos permite modular la intensidad del haz, de tal suerte que uno puede, en varios campos de irradiación, esos campos están divididos en varios segmentos, y esos segmentos cada uno tiene una forma determinada que está dada por la conformación de las hojillas del colimador, que permite en ese momento, cuando el haz está pasando por una estructura crítica, modular la intensidad, o cuando está llegando directamente al tumor, modular la intensidad de tal manera que el tumor quede homogéneamente irradiado. ¿Cómo se evalúa todo eso? Eso lo evaluamos con el histograma dosis-volumen, que es esto, y lo que uno busca es justamente que el volumen tumoral, el CTV o el PTV, tengan esta forma de meseta que garantiza que todo está homogéneamente irradiado. Y en cambio uno quiere que las estructuras críticas delimitadas que reciban dosis muy bajas y que no sobrepasen las dosis que están aceptadas a nivel pues, internacional. Esta es pues, una reconstrucción en 3D en un paciente tratado con radioterapia de intensidad modulada. Recientemente en nuestro medio también estamos empezando a utilizar la radioterapia volumétrica con arcos. Eso no es que sea un concepto nuevo, antes se hacían arcoterapias, pero ahorita estos arcos están modulados, el gantry, o sea, la columna del acelerador va rotando y a la vez va moviendo las hojillas en diferentes segmentos para irradiar pues, los tumores que se requiere irradiar. Ups, otra vez está muy sensible, qué pena con ustedes. Esta es una reconstrucción otra vez 3D de cómo queda finalmente el paciente tratado. Y pues también se fija uno en el histograma dosis-volumen. Esto es lo que se llama hoy en día VMAT o Rapid Arc, dependiendo de las máquinas que se utilicen. Traje esta diapositiva, no me resistí la tentación, aunque en los gliomas ya no se usa la radioterapia holoencefálica, pero con la nueva técnica de la radioterapia modulada por arcos, que entre otras tiene una ventaja y es que el tratamiento se administra mucho más rápido que cuando se hace intensidad modulada con campos fijos, es que nos permite en pacientes que necesite irradiarse todo el encéfalo, protegerle el hipocampo. Como vemos acá, que el hipocampo es una estructura crítica que se afecta por la irradiación y pues produce alteraciones de memoria, como ustedes muy bien lo saben. Hay que contar con un acelerador adecuado para esto. Los aceleradores hoy en día nos permiten hacer también lo que se llama la radioterapia guiada por imágenes, IGRT, que tienen incorporados un TAC dentro de la máquina, una camilla robotizada que nos permite, después de que hemos acomodado al paciente, verificar que no haya desplazamiento tanto en rotación como en traslación y corregirlo si llega a haber algún desplazamiento. Entonces, de esta forma, garantizar una irradiación muy homogénea. Pero aquí viene la parte interesante. Y es que ustedes me han oído hablar todo el tiempo de que el volumen tumoral que se irradie homogéneamente, que no quede en sitios fríos, que sitios muy calientes. Pero resulta que ahorita están apareciendo nuevos paradigmas, bueno, esto no es ni tan reciente, en cuanto al manejo de los tumores con radioterapia, y es lo que se llama las dosis esculpidas o paint dose. Sabemos que la recaída local está en relación con focos celulares resistentes, que no se pueden erradicar con las dosis que se prescriben actualmente, ni tampoco en la forma homogéneamente con la que irradiamos los tumores. Las imágenes funcionales y moleculares nos permiten delimitar mejor las células radiorresistentes. En el presente, los equipos de planificación nos permiten dan suficientes herramientas como para poder irradiar el blanco en forma no homogénea, pero a la vez podemos mantener las dosis de los tejidos normales, sanos, dentro de los niveles de tolerancia. Entonces, miremos esta gráfica que me pareció muy interesante. Y es lo siguiente, todo el tiempo hablando vamos a irradiar esto homogéneamente.
Resulta que la hipótesis es que vamos a irradiar mejor, con más dosis, darle un refuerzo o lo que se llama un boost a estas células que están acá, que son hipóxicas, a estas menos hipóxicas y a las todavía menos hipóxicas, y de pronto ya no va a ser tan homogénea la irradiación, sino al contrario. De pronto podemos obtener mejores resultados irradiando de esta forma. Hoy en día se están haciendo muchos estudios de esta manera, en nuestro medio no lo estamos haciendo, pero pues esto da pie para que lo pensemos en el futuro. Entonces, justamente con las imágenes metabólicas, pues vamos a ver dónde es que están las lesiones, las células más resistentes, y de pronto no terminamos haciendo campos tan grandes, sino dando dosis más inhomogéneas dependiendo de dónde se encuentren las células malignas o las células más radioresistentes. El doctor nos estaba hablando justamente de las células pluripotenciales, progenitoras relacionadas con que están localizadas en la zona subventricular, y han salido 2 estudios que se presentaron en Astro del año pasado, justamente teniendo en cuenta esta hipótesis, que son muy interesantes y pues voy a hablar de ellos. Uno es de UCLA, de la Universidad de California, y el otro es del Johns Hopkins, en los cuales vieron que al aumentar las dosis de radioterapia en la zona subventricular, podían aumentar la sobrevida libre de enfermedad en 12.6 meses versus 9.9 meses en un estudio, y en el otro estudio vieron que no solamente mejoraba la supervivencia libre de enfermedad, sino también podía mejorar la sobrevida global. Entonces, esto ha dado pie para que de pronto con esto se planteen nuevos protocolos de investigación. Simplemente miremos los campos de irradiación que se deben tener en cuenta para irradiar las zonas subventriculares. Aquí está el tumor, miren la reconstrucción que se hace a partir de ese momento cuando ya se ha hecho la planificación del tratamiento. O en este caso, generalmente las células subventriculares que se irradian son las ipsilaterales, las contralaterales pues es más complicado. Sin embargo, estos artículos, si ustedes los revisan, hay que leer la editorial porque es bastante interesante al respecto. Pero pues es una de las posibles alternativas. Esto no lo quiero mencionar mucho, me imagino que el colega, el doctor Alejandro Blanco, nos va a hablar. Simplemente es para mencionar que el hipofraccionamiento en tumores en glioblastoma nos puede ayudar a terminar más pronto el tratamiento, es decir, en pacientes que de pronto están muy enfermos, a los que les queda muy difícil ir durante 30 sesiones, que es lo estándar, pues de pronto lo puede hacer uno en una forma mucho más rápida. Esto sin afectar, aparentemente, de acuerdo con estos estudios, uno es de la doctora Gaspar, que todos conocemos muy bien, y otro es de McGill, de la Universidad de McGill, en que se disminuye el tiempo y nos puede disminuir la toxicidad o no ha afectado la toxicidad igual que el fraccionamiento convencional, y a la vez tampoco ha desmejorado la supervivencia, pero el doctor Blanco seguramente nos va a hablar más de esto. Entonces, para concluir, gracias a las imágenes diagnósticas, a los sistemas de planificación 3D, al mejor entendimiento de la biología tumoral y el comportamiento clínico, los gliomas se ha logrado optimizar la radioterapia, disminuyendo en forma significativa la toxicidad. A pesar de todos los cambios tecnológicos, la radioterapia sola en los gliomas de alto grado no ha reportado una mejoría en la supervivencia de forma significativa, pero sí en los gliomas de bajo grado. Nuestro reto hoy en día es, con estos nuevos paradigmas, hacer estudios prospectivos en los cuales podamos demostrar que de pronto podemos mejorar la supervivencia en los gliomas con la radioterapia, o sea, hacer nuestro aporte. Muchas gracias.